Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este es el primer debate entre diputados del ala evista y por otro lado del ala renovadora, quienes están del lado de Luis Arce y David Choquehuanca. Estos diputados debaten frente a la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Denuncian que los diputados del Trópico de Cochabamba están siendo excluidos de las decisiones y que Luis Arce y David Choquehuanca les impusieron al presidente de la Cámara de Diputados. Escuchemos este polémico debate que evidencia la fuerte división interna del movimiento al socialismo. Terminan diciéndose a la cara hechos que fueron guardando desde que estalló el escándalo de la división del movimiento al socialismo. Sacaron a la luz que el presidente Luis Arce y David Choquehuanca buscan la reelección para el 2025, pero no con el movimiento al socialismo, sino con el PC1. Escuchamos este polémico debate y luego continuamos. Llega con pugnas internas y acusaciones entre los que apoyan a Evo Morales y los que están con el mandatario del Estado. El bloque de Evo Morales en la Asamblea Legislativa sostiene que el grupo de Arce quiere impedir la fiscalización e informes a los ministros del presidente del Estado. No solo existen acusaciones de traición en contra de Luis Arce y David Choquehuanca. El bloque de Evo Morales en la Asamblea Legislativa sostiene que se quiere evitar el trabajo de fiscalización, en especial si se trata de los ministros de Arce. Yo lo que veo es que quieren evitar que se fiscalice a los ministerios, a las descentralizadas, a los viceministerios. Hay ministros que no quieren ser fiscalizados, hay ministros que no quieren ser interpelados, hay ministros que no quieren ser censurados. En el fondo es aquello. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra tarea legislativa. Entre tanto, para el bloque de Arce, los asambleístas del ala de Evo Morales se constituyen en opositores. Como le digo, ¿no? Pareciera que son peor de la oposición de estos diputados, ¿no? No son todos, son algunos diputados del Trópico, con 2 diputados prácticamente que no conocen, pero más al contrario, nosotros ya tenemos las oficinas de la bancada nacional, estamos trabajando desde ahí. El bloque de Evo Morales, en especial los representantes del Trópico Cochabambino, no asistió a la sesión de la Cámara Baja cuando finalmente Jerjes Mercado fue posesionado como presidente de diputados. 35 legisladores el viernes no hemos estado presentes en la sesión irregular que se ha realizado aquí en la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados. Entonces tendrían que haber estado 40 presentes. El bloque de Evo Morales sostiene que aprobarán las leyes que se deban y que enfatizarán el trabajo, en especial si se refiere a la fiscalización a autoridades del Ejecutivo. Y el expresidente Evo Morales se pronunció a propósito de esta situación a través de Twitter. Ustedes observan y dice Evo Morales: Aima, a horas del mensaje del hermano presidente Luis Arce, confiamos que anunciará una solución definitiva en relación a la fecha del censo para frenar el gran daño que el paro causa a la economía del pueblo trabajador. La falta de decisión política produce inestabilidad económica. Aguardamos que nuestro gobierno, dirigido por los hermanos Luis Arce y David Choquehuanca, anuncien programas urgentes de impacto económico para ayudar con inversión social a nuestros hermanos emprendedores, gremialistas, empleados transportistas. Y para hablar sobre este tema, estamos en un debate con los diputados del MAS, Héctor Arce, y también el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, que ya nos acompañan acá en la revista. ¿Cómo están a ambos? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Empiezo con usted, diputado Arce, por favor. El conflicto dentro del MAS se agravó con la elección del jefe de bancada y el nuevo presidente de diputados. Usted calificó esta elección justamente como una traición al MAS. ¿Usted y los parlamentarios evistas se están desmarcando de la bancada? Bueno, en principio yo quiero aclarar, muy buenos días a Unitel y por supuesto a toda la audiencia. No es que nosotros seamos evistas, jamás, sino respondemos a nuestros principios políticos, ideológicos de un gran maestro, de un gran líder que transformó el país y la vida del pueblo boliviano. Y bueno, hoy se nos ha catalogado, calificado como evistas, incluso en algunos casos estigmatizado. Lo triste y doloroso es que, y yo me caracterizo por decir las cosas como son y con la verdad, me guían ciertos principios éticos y morales. Nosotros hace unas 3 semanas atrás habíamos tenido una reunión en la Casa Grande del Pueblo donde se nos convocó para una reunión a todos los diputados y senadores y habíamos pensado que era para coordinar
para dar lineamientos generales. Lamentablemente llega el hermano Lucho, llega David. El hermano Lucho, presidente, dice: lo que menos tenemos es tiempo, por tanto vamos a elegir al jefe de la bancada nacional. Y dice cuál es la propuesta de La Paz, de Santa Cruz, y a Cochabamba dice último. ¿Sabe qué? En menos de 10 minutos se elige a un jefe de bancada nacional de manera ilegal, sin convocatoria, sin nada. Y los autores para esta división, y lo voy a decir y ya lo dije, es nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. David Choquehuanca yo no lo he visto en estos 2 años hablar sobre la agenda legislativa de la Asamblea. A David Choquehuanca no lo he visto pronunciarse sobre los conflictos de Santa Cruz. A David Choquehuanca yo no lo he visto en los medios de comunicación dando conferencia para defender proyectos de ley, para defender a Lucho. O que me diga el colega Jáuregui. Y luego tenemos la elección del presidente de la Cámara de Diputados. En una reunión interna, evidentemente, gana Jerjes. Incluso yo, al salir, reconozco y digo que ganó Jerjes. Luego se instala la sesión, este viernes pasado, 14:00, el MAS había presentado 2 planchas, Comunidad Ciudadana 2 planchas, Creemos 2 planchas, y al ver esto el presidente declara un cuarto intermedio, hasta sin fecha ni hora, y luego más tarde saca un comunicado para lunes 14:00. Termino, por favor, que es muy importante. Y en la noche, de manera ilegal, en una sesión trucha, la vicepresidenta Miriam, de donde el colega Jáuregui era el asesor ahí, como si hubiese sido el secretario general de la Cámara de Diputados, lo que dice el reglamento. En una sesión trucha, ahí se ven las imágenes, y eso tiene que entender el pueblo boliviano y grabar esas imágenes. Ahí está diputados de Comunidad Ciudadana, de Creemos, donde se dan la mano, se abrazan, se besan de manera hipócrita, se hacen el pacto con la derecha. Permítame, por favor, diputado, vamos a pedir intervenciones más cortas para poder avanzar. Usted acusa a David Choquehuanca y justamente de causar división y reclama que el vicepresidente no se inmiscuya justamente en el tema del censo. ¿Qué responde, diputado Jáuregui? Bien, muy buenos días. En realidad, muy buenos días también a la gentil teleaudiencia y muy buenos días al colega diputado. En realidad hay que hacer aclaraciones. Creo que no es el escenario para ventilar temas internos. La madurez de un dirigente, la madurez de un representante nacional y la madurez del cumplimiento del centralismo democrático hace que tengamos que resolver estos problemas no en instancias públicas. Creo que no está existiendo el escenario del debate político, fundamentalmente no está existiendo el escenario del debate ideológico para poder entender cuál es la génesis y el objetivo del movimiento al socialismo y a dónde nos debemos como movimiento al socialismo. Existimos algunos diputados y algunos senadores que entendemos que el movimiento al socialismo es propiedad de los sectores sociales, de aquellos sectores sociales que no solo lucharon en la década del 90, sino de sectores sociales también que lucharon contra las dictaduras en la década del 70, que marcharon en la Marcha por la Vida en el 80, recuperaron la democracia en el 82 y fueron parte de las luchas de la década del 90 contra las políticas de capitalización y otras medidas que también el gonismo implementó. Creemos también que el MAS se debe a una esencia de lucha que tiene su vigencia fundamentalmente en lo que es las luchas del año 2003. Lastimosamente existe un sector, y por referencias del diputado Cabezas, de un sector que simplemente está integrado por 35 parlamentarios que tienen otra concepción de lo que es el movimiento al socialismo. Bueno, ese es un tema interno, es un tema ideológico, es un tema programático que vamos a tener oportunidad de luchar, de conversar. Pero aquí vayamos a explicar un tema fundamental y me voy a remitir al antecedente que ha señalado nuestro colega diputado. Solo quiero en un primer momento, y este es un elemento fundamental, el 3 de noviembre de la presente gestión, evidentemente jueves 3, nos reunimos en una reunión de bancada nacional para elegir el candidato del movimiento al socialismo para la presidencia de la Cámara de Diputados. Y evidentemente fueron 73 diputados, entre diputados titulares y suplentes, que respaldaron la 72. Candidatura. Bueno, uno más, uno menos, 72. 72 diputados que respaldaron la candidatura de Jerjes Mercado. Fueron 55 o 54 que respaldaron 55. la candidatura del señor Freddy López. Diputado Freddy López. Vea usted, la mayoría, la minoría.
el principio básico de lo que es una organización política, diputado, el centralismo por favor, democrático. les recordamos a ambos que es un debate y para que esto avance necesitamos justamente acortar las respuestas. Diputado Jáuregui, según Evo Morales hay un grupo dentro del gobierno que conspira para arruinar la economía del país. ¿Es así? ¿Qué le responde justamente al jefe de su partido? Concluyo con esto. Se ha hecho referencia a que existe un sector que habría hecho un golpe legislativo. Si es que ha habido un proceso de elección interna donde el señor Jerjes Mercado fue favorecido, ¿cuál la necesidad de presentar una segunda lista en el plenario del viernes 4 de noviembre para el proceso de elección de la directiva de la Cámara de Diputados? Aquí vea usted y vea el pueblo boliviano la traición de un sector minoritario al presentar una otra lista. Si somos disciplinados como dirigentes y como miembros del movimiento al socialismo, tendríamos que haber respetado la voluntad de la mayoría para simplemente acompañar esa lista. Y la manera artificiosa en la que se suspendió la sesión, haciendo referencia de que existían 2 planchas en el MAS, 2 planchas en Comunidad Ciudadana o 2 planchas en creemos que era inaudito y era inaceptable. Ahora, señalan que era la reinstalación de la sesión algo irregular. Remitámonos a lo que señala el artículo 36 en su inciso B del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que faculta a la vicepresidenta que pueda reinstalar. Por favor, tenemos que avanzar justamente eso es un debate, como les decíamos, y el tiempo es corto. Usted no me ha respondido a la pregunta, le hago la misma pregunta al diputado Arce, por favor. ¿Quiénes son los que conspiran dentro del gobierno para arruinar la economía del país, como dice Evo Morales? Solo una puntualización. Jáuregui, si realmente, como tú decías, vamos a resolver en casa, eso deberían hacer, hermano, estos días. Son 35 diputados que están en contra de este abuso que están haciendo ustedes. Eso es la bronca que da. Han preferido, ahí está, se han dado besos y abrazos con la oposición, con la derecha. Y nuestros principios ideológicos no nos permiten pactar, cotear, negociar con la derecha. Y eso han hecho, hermano, ustedes. Han preferido sentarse con ellos, a reunirnos con nosotros para buscar una solución, hay que ser coherente. En relación a este tema, lo que yo veo es que definitivamente estamos muy molestos, indignados por lo que está pasando. Es que yo siento que en el órgano ejecutivo ya no le interesa el MAS. Creo que más bien le interesa el PS1. Hay denuncias de nuestras organizaciones sociales que en varios eventos se ha prohibido que se use la bandera del MAS y se promueve el uso de la bandera roja de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Me han visitado dirigentes, autoridades, que hay reuniones muy secretas para fortalecer, promover al PS1. Entonces creo que más bien la intención es proscribir al MAS, es anular al MAS. Porque David Choquehuanca y el hermano Lucho, yo voy a ser honesto, hemos callado mucho tiempo, han decidido ser candidatos el 2025, por tanto nos vamos a ver en elecciones primarias. No sé si irán con el MAS o irán con el PS1. Lo cierto es eso, por eso no hay la voluntad frontal de decidir de luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, de resolver esta fractura interna que tenemos. Yo he presentado 13 denuncias penales al Ministerio Público, 7 denuncias al Viceministerio de Transparencia y 6 denuncias a la Contraloría. ¿A quién responsabiliza de eso, diputado? Son ministros que están operando de manera subterránea para dividir a nuestras organizaciones sociales y hoy a la asamblea, a la bancada del MAS. David Choquehuanca, a través de sus operadores, ha dividido la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Y sabemos quiénes han operado. Entonces, no les interesa ya la unidad. Si de verdad, Jáuregui, les interesa la unidad, y te lo digo hoy de corazón, para mí, ni como jefe de bancada nacional no hemos resuelto, ni Andrés Flores, ni Gualberto Arispe. Si de verdad queremos unidad, ninguno de los dos. Otra tercera persona. Eso es pensar en la unidad. No con discursos románticos, poéticos, unidad queremos, no. Ninguno de los dos, otro tercero, ese sí le va a dar la unidad a la bancada. Son 35 diputados hoy que están siendo agasados a puñetes, a codazos, discriminados de todo espacio, y eso por supuesto no lo vamos a aceptar, Jáuregui. Muy bien, diputado Arce. Muy corto, por favor, diputado Jáuregui. ¿Qué le responde al diputado Arce? Bueno, la poca consistencia del argumento que está señalando el diputado Arce. Bueno, se refiere a que se han dado abrazos con la derecha, es absolutamente falso.
Estamos dando cumplimiento simplemente a lo que señala el reglamento, en el sentido de que hay probabilidad de poder presentar en una sola plancha las candidaturas de los miembros del directorio. El artículo 33, la última parte, señala de esta manera. Primer antecedente. Segundo antecedente, si nos estamos fijando en la Cámara de Diputados, revisemos los antecedentes de cómo se ha electo la directiva de la Cámara de Senadores. Se ha hecho también un acuerdo, no voy a hablar de una alianza, no voy a señalar de que han transitado ríos de sangre, con el respaldo de 4 senadores de Creemos, Héctor. ¿Por qué nos fijamos solo en diputados y no nos fijamos en la Cámara de Senadores? Y es que pareciera que las miopías de algunos dirigentes y de algunos parlamentarios están empezando a deteriorar la unidad del movimiento al socialismo, y esto en realidad lastima, porque a todos nos ha costado realmente retornar a democracia, a todos realmente hemos tenido que pagar un costo hasta familiar para volver a tener esta calidad de democracia, y entiendo que simplemente son fisuras, son malos entendidos, porque al último, Héctor Jáuregui, somos antiimperialistas, Héctor Jáuregui, somos anticapitalistas, y acompañamos las reivindicaciones del pueblo boliviano. Y lastimosamente son estos malos entendidos de un sector que pretende mantener hegemonía en la administración o en la conducción de la jefatura de bancada. Necesitamos renovación y consideramos que es necesario, pero en diálogo, en discusión. Y obviamente, si no hubiera estos posicionamientos dialécticos, sería complicado seguir avanzando en la evolución del movimiento al socialismo. Muy bien, les agradezco mucho, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco a ambos diputados del movimiento al socialismo que nos han acompañado, al diputado Héctor Arce y al diputado Juan José Jáuregui. Nosotros seguimos con más. Esas fueron las palabras del diputado Héctor Arce y también del ala que respalda a Lucho y David. Denunciaron que han decidido ser candidatos en 2025 y no irán con el MAS, sino con el PC1. El legislador reveló que varios dirigentes y autoridades lo visitaron para contarle que hay reuniones secretas para promover al Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce, quien pertenece al ala evista, dijo que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca decidieron ser candidatos en las elecciones de 2025 y aseguró que ahora solo resta saber si postularán con el Movimiento al Socialismo o con el Partido Socialista PC1. David Choquehuanca y el hermano Lucho, voy a ser honesto, hemos callado mucho tiempo. Ellos han decidido ser candidatos en 2025, por tanto, nos vamos a ver en las elecciones primarias. No se seguirán con el MAS o con el PC1. Lo cierto es eso, manifestaba el diputado del ala evista. Dijo estar indignado porque siente que al órgano ejecutivo ya no le interesa el MAS, sino que ahora dirige su mirada hacia el PC1. Hay denuncias de nuestras organizaciones sociales que en varios eventos se ha prohibido que se use la bandera del movimiento al socialismo y se promueve el uso de la bandera roja de Marcelo Quiroga Santa Cruz, aseguraba. Incluso señaló que varios dirigentes y autoridades lo visitaron para contarle que hay reuniones muy secretas para fortalecer y promover al PC1. Entonces creo que más bien la intención es proscribir al movimiento al socialismo y anularlo. En criterio del legislador oficialista, este tema, que los tiene muy ocupados al Poder Ejecutivo, hace que no se asuma la decisión de luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico y resolver esta fractura interna que tiene dentro el movimiento al socialismo. Ante la consulta de quién es el responsable de todo esto, el legislador respondió que algunos ministros son los que operan de manera subterránea para dividir a las organizaciones sociales, y eso se refleja en la Asamblea Legislativa con la bancada del movimiento al socialismo. Es de esta forma que el diputado Héctor Arce denuncia que el presidente y vicepresidente decidieron ser candidatos en 2025 y con otro partido. El diputado Héctor Arce aseguró que el presidente del Estado y el vicepresidente decidieron ser candidatos para las elecciones generales de 2025. En algunos actos de entrega de obras prohibió usar la bandera del MAS para reemplazarlas por la bandera del Partido Socialista PC1.
Luis Arce cumplió 2 años de gobierno desde que fue posesionado el 8 de noviembre del 2020. El mandatario ingresa a su tercera gestión con una fuerte división al interior de su propio partido entre los luchistas y los leales a Evo Morales, evistas. Ambos bloques impulsan a sus líderes para las elecciones generales del bicentenario de Bolivia. El diputado calificó de positiva las 2 gestiones de Luis Arce, pero resaltó que la debilidad de su gobierno radica en que no existió una acción firme y proactiva de lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y en el último tiempo por la búsqueda de solución a la fractura interna de este partido. El asambleísta detalló que están divididos en 2 grupos, uno de 35 diputados, los denominados evistas, y el otro de 43 legisladores del bloque luchista. Además, dijo que no existe unidad hasta que los primeros mandatarios los convoquen y traten de resolver esta fractura en su partido. Lo triste y doloroso es que, decía yo, que en la bancada del MAS estamos divididos casi 50% y 50%. Por un grupo, estamos nosotros con 35 diputados y ellos con 43. Han preferido ir a negociar con la derecha, han preferido darse a abrazos con la derecha y no sentarse con nosotros para buscar la unidad. No va a haber unidad en la bancada del MAS mientras no se rectifiquen estos hechos, aseguraba el diputado Héctor Arce, sumamente molesto por estas acciones. Este es el primer debate que se da entre 2 diputados que pertenecen al ala evista y por otro lado al ala de Luis Arce y David Choquehuanca. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta fractura del movimiento al socialismo.